Voy a enseñarles a trazar los diagramas de abundancia relativa con un sistema de un ácido poliprótico. En este caso es un ácido diprótico, y para eso voy a explicar cosas muy básicas de Excel que pues a lo mejor si no estás familiarizado con el programa necesitas. Entonces lo primero que necesitamos es construir una tabla con la información del sistema. Lo que a mí me gusta hacer es colocar el título y en este caso es el sistema del ácido carbónico. Entonces vamos a comenzar colocando el ácido carbónico, que es H2CO3. Ahorita voy a arreglar lo de los superíndices y subíndices. Luego diagonal el bicarbonato, que es HCO3 menos, y diagonal finalmente el carbonato, que es la forma completamente desprotonada, que es CO3 2 menos. Entonces me voy a ir aquí a la fórmula, a la barra de fórmulas, y voy a seleccionar con Shift y las flechas cada uno de los números que quiero cambiar. Aquí en fuente, en ese cuadrito, le vamos a poner, por ejemplo, el 2 es un subíndice, aceptar. El 3 seleccionamos también en fuente, en este recuadrito, también es un subíndice, aceptar. Y ahora el HCO3, el 3 es un subíndice, aceptar, pero el menos es un superíndice, entonces también lo vamos a poner como corresponde. Y finalmente aquí en el carbonato el 3 es un subíndice, aceptar, y el 2 menos es un superíndice. Entonces lo ponemos así, aceptar, y ya tenemos escrito de manera correcta. Esto sí es estético, pero no solamente lo hacemos por eso, sino porque realmente es la nomenclatura correcta, y en analítica es muy necesario llevar como bien los subíndices y los superíndices. Entonces ahora lo que me gusta poner aquí es la letra I, para indicar a cuál constante nos estamos refiriendo. Entonces lo que contamos, con la información que contamos, es con el pKa. Y por acá tenemos también el log de beta. Para poner la beta ya saben que es en insertar, del lado derecho símbolo, y buscamos la beta. Está en los símbolos griegos, ¿no? Aquí, como la tengo utilizada recientemente, pues ya la tengo aquí, la selecciono, le doy insertar y cerrar. Log de beta y de igual modo aquí podría simplemente dejarlo así, pero por cuestiones de hacerlo bien lo voy a poner en la pestaña de inicio, en fuente, y le voy a poner que sea un subíndice, aceptar, y de modo aquí en la I de la log de beta y fuente, subíndice, aceptar. ¿Ok? Y ahora me gusta también por practicidad tener la beta, aunque podríamos insertarla de otra manera, más adelante lo explicaré, pero de momento solamente vamos a arrastrar esta celda. Si te das cuenta, cada vez que tú te colocas en alguna celda aparece esta cruz gordita, digamos, ¿no? Pero si te pones en la esquina inferior derecha de las celdas aparece una cruz negra. Esa cruz negra nos indica que podemos arrastrar o dar doble clic, y ahorita te voy a explicar. En este caso simplemente arrastré a la derecha. ¿Por qué? Porque quiero copiar lo de beta i y voy a borrar lo de log. Entonces, ya que tenemos este encabezado de la tabla, vamos a llenar el I. Ya sabemos que es el número de protones o número de partículas que se encuentran en cada especie. En el caso del ácido carbónico solamente tenemos 1 o 2. Entonces el pKa1 corresponde, el pKa1 corresponde a 10.3 y el pKa2 corresponde a 6.3. Sabemos que el log de beta y es igual al pKa1, entonces esto es igual a la celda de al lado, solo ponemos igual, seleccionamos la celda y damos enter. Y para el log de beta 2 sabemos que es la suma de los pKas, entonces esto es igual a, yo voy a poner aquí este log de beta más el siguiente pKa. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque sí es cierto que ya sabemos que esto es una operación sencilla, manual, muy rápida, pero así sí tengo que cambiar algo, ya no tengo que cambiar todo esto, solamente tengo que cambiarla, por ejemplo, si aquí fuera, no sé, 7.3, ya no tengo que modificar la otra celda, sino que automáticamente se ajusta. Entonces, la manera correcta de ocupar las hojas de cálculo de Excel es que utilicemos fórmulas que sean referenciales a otras celdas que vamos a modificar para que todo lo demás se corrija automáticamente.
Ok, entonces ya que tenemos log de beta i, betas, pues sabemos que la operación contraria del logaritmo base 10 es 10 elevado a tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, beta i va a ser igual a 10 elevado a la log de beta i, es decir, entonces sabemos que es igual a 10 elevado. Para poner elevado utilizamos este simbolito que es como una cuñita, y a veces no se ve inmediatamente cuando lo pones, entonces tienes que presionarlo y después abrir paréntesis para que se vea, porque te digo, o sea, es de esas teclas como a veces los acentos que no se ven hasta que aprietas la siguiente tecla. Entonces esto sería 10 elevado a la log de beta i, simplemente seleccionamos y cerramos paréntesis y le damos enter. Para que esto no se vea tan grande vamos a utilizar notación científica en estas dos celdas. Entonces en la pestaña de inicio donde dice número, vamos a darle en ese recuadrito y vamos a ponerle en científica con 2 decimales, aceptar, listo. Y entonces aquí ya simplemente arrastro la celda y de esta manera ya tengo toda la información que necesito de mi sistema. Aquí voy a combinar y centrar las celdas simplemente para que la tabla se vea más estética, y después voy a seleccionar todo esto y lo voy a encerrar en un cuadro con bordes exteriores gruesos para que sepamos que esa es la información del sistema. Ok, entonces ahora sí, para comenzar con el trazo del diagrama, vamos a colocar los encabezados que sabemos que no debe decir pH. En el siguiente debe decir la concentración de los protones, que es H+, y de nuevo aquí, por cuestiones de escribir las cosas bien, en fuente lo voy a poner como superíndice el más de los protones. Y después tenemos, me parece que es alfa, entonces podemos insertar los símbolos, vamos a insertar alfa, aceptar, insertar y cerrar, y después vienen las Phis. Vamos a de nuevo insertar símbolo y aquí tenemos la Phi mayúscula, insertar, cerrar, vamos a poner un 0 y ahora aquí en la barra de fórmulas voy a corregir para que sea el subíndice, lo pongo como subíndice, le doy aceptar y listo. Y ahora ya no tengo que escribirlo más veces para Phi 1 y para Phi 2, simplemente coloco el cursor en la esquina inferior derecha y arrastro hasta Phi 2 y ves cómo automáticamente se actualiza la numeración. Ok, entonces ahora vamos a ver, para el pH, pues sabemos que el pH es una escala de 0 a 14. En este caso, como queremos que sea un gráfico, vamos a utilizar intervalos. Puedes hacer lo que tú quieras, a mí me gusta de 0.1 en 0.1. Entonces, para que Excel reconozca digamos un patrón en un intervalo, simplemente tienes que darle 2 números de referencia. En este caso le voy a dar el 0 y el 0.1, y ya con eso selecciono esas dos casillas, ambas casillas, para que Excel sepa a qué me estoy refiriendo, y después me coloco en la esquina inferior derecha para que aparezca la crucecita negra y voy a empezar a arrastrar, y ves como los incrementos se van haciendo de punto 1 en punto 1. Así voy a arrastrar todo hasta llegar a 14, ok, 14, listo y listo. Ahora volvemos a la parte inicial de la tabla y te vas a colocar en la casilla del 0, y ahora quiero seleccionar todas las celdas que acabo de crear para cambiarlas del formato. Una manera sería colocar el cursor aquí y colocar el cursor aquí con la crucecita gorda para seleccionar todas e irme hacia hasta abajo. Pero como hasta abajo es un poco largo, entonces hay una manera más rápida de hacerlo. Te colocas en la casilla, en este caso en el 0, y entonces le vas a poner Shift, Fin y la flecha hacia abajo. Y eso va a hacer que se seleccionen todos de un jalón. Entonces en este caso quiero que todos tengan el mismo número de decimales, con un decimal está bien, y así ya queda todo más homogéneo. Ok. Ahora, la concentración de H+ es igual a 10 a la menos pH. Entonces, de igual manera, ponemos la fórmula. Como ya tenemos un valor de pH para cada celda, simplemente nos tendremos que referir a ellas. Entonces, este es igual a 10 a la... Colocamos, recuerda el corchetito el piquito, que pues no se ve a menos que abras paréntesis y menos, y después seleccionamos la celda de pH, cerramos paréntesis y le damos enter. Ahora, cada vez que tú arrastres la celda se va a corregir automáticamente. Entonces, por aquí lo más fácil es colocarte hasta la esquina inferior derecha
de la celda y le vas a dar doble clic. Al darle doble clic se llenan automáticamente todas las celdas hasta el 14 sin pasarse ni más ni menos, que es justo lo que necesitas. Sin dejar de seleccionar, igual voy a cambiar el formato. Aquí voy a hacer que sea número y notación científica con 2 decimales para que todo sea más homogéneo. Muy bien, ahora para alfa. Alfa sabemos que es la suma de 1 más beta 1 multiplicado por la concentración de protones más beta 2 por la concentración de protones elevada al cuadrado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces esto es igual a 1 más, a mí me gusta ponerlo en paréntesis para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces aquí abrimos paréntesis, que no es necesario realmente, pero vamos a ver beta 1 que la tenemos aquí en la tabla de datos, que multiplica a la concentración de protones. Cerramos paréntesis y luego más, abrimos paréntesis, beta 2 que multiplica a la concentración de protones nuevamente, que aquí a veces si tienes conflicto al seleccionarla puedes simplemente escribir el nombre de la celda, que es B7, y B7, que es la concentración de protones, debe estar elevada al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado con el piquito y cerramos paréntesis y damos enter. Si te das cuenta aquí pues tenemos la fórmula en la barra de fórmulas. Entonces tenemos 1 más beta 1 por la concentración de protones más beta 2 que está en D4 por la concentración de protones elevada al cuadrado. Por jerarquía de operaciones ni siquiera habría que usar los paréntesis, solamente es para que lo visualices de manera más fácil. Ahora, una cosa muy importante que tienes que hacer y en la que muchos se equivocan es que no fijan las constantes. Las constantes son constantes porque no cambian, aunque suene muy obvio y muy redundante, pero es así. Entonces, si en Excel vamos a hacer referencia a la misma celda siempre, es decir, que aunque los valores de la concentración de protones cambien, siempre vamos a referirnos a las constantes como constantes, vamos a fijar ese valor, que no se recorran ni se modifiquen las celdas. Para esto simplemente nos colocamos en D3. Antes de la D vamos a colocar un símbolo de dinero y antes del 3 vamos a colocar otro símbolo de dinero. El símbolo de dinero que indica que se fija tanto la columna D, que se fija tanto como la fila 3. Y lo mismo vamos a hacer con la constante de beta 2 que está en D4. Fijamos columna, fijamos fila. Ok, le vamos a dar enter y ya que tenemos esto nos colocamos en la esquina inferior derecha donde está la crucecita negra, damos doble clic y ya tenemos los valores de alfa calculados para todos los valores de pH. Muy bien, entonces ahora llegó el momento de colocar phi0. Phi0 no es otra cosa que el inverso de alfa, entonces simplemente tenemos que phi0 es igual a 1 dividido entre alfa para cada valor de pH, damos enter y no hay más nada que hacer. Colocamos el cursor en la esquina inferior derecha y damos doble clic para que se llenen todas las celdas de manera automática. Ok, ahora viene phi1. Phi1 es igual a phi0 multiplicado por la beta 1 por la concentración de protones. Entonces vamos a ver, phi1 es igual a phi0 que multiplica con asterisco a beta 1, que lo tenemos aquí, por la concentración, multiplicamos la concentración de protones que está en B7. Ok, aquí le damos enter, pero antes de arrastrar recuerda que como estamos haciendo referencia a una de las constantes tenemos que fijarla para que esa celda no cambie al arrastrarse. Entonces, como la fijamos con el símbolo de dinero y tanto para la columna como para la fila, y le damos enter y ahora sí ya vamos a dar doble clic aquí para que se llenen todas las demás celdas. Finalmente en phi2 es igual a phi0 que multiplica a beta 2 lo tenemos aquí y eso a su vez multiplica a la concentración de protones que está acá elevada al cuadrado. Entonces lo ponemos elevada al cuadrado y listo. Y antes de darle enter en la barra de fórmulas recuerda fijar la constante. Entonces es se fija con el símbolo de dinero tanto en D para fijar la columna como en 4 para fijar la fila y le damos enter y nos colocamos en la esquina inferior derecha, damos doble clic y así se llenan todas las celdas requeridas para las funciones de phi0, phi1 y phi2.
y lo que sigue es el trazo del gráfico.